Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Vamos a comenzar el capítulo número 4, un capítulo también cortito, al igual que el 3. De hecho, es un poco más corto. Se los muestro en pantalla. El capítulo tiene por título Sugestión y libido. Esto, por supuesto, tiene todo que ver con el desarrollo que ha hecho el doctor Freud en los capítulos anteriores, pero creo que se puede entender aún si no hayan visto las lecturas anteriores. Dice el texto: hemos partido del hecho básico de que en una masa el individuo experimenta por influencia de ella una alteración a menudo profunda en su actividad anímica. Aquí les soy sincero, en el video pasado he dudado yo si incluir a las familias o a cualquier grupo como ejemplo de una masa. Ajá. En el video pasado dudé si la masa se refería a un grupo numeroso, es decir, 20, 30, 100, 200 individuos, o podríamos incluso estar hablando de masa en dos individuos. Ajá. En el video pasado surgió el tema, yo lo traté, el tema de la pareja. En el momento en el cual se dijo es que cuando formamos parte de una masa perdemos identidad, pero ganamos fuerza. Ajá. Les dije, puede ser algo muy hermoso formar parte de una masa, a pesar de que nos requiere ciertos sacrificios. Ahorita dejo la pregunta en el aire, no sé a lo que se refiere el autor, también Freud, Freud como autor y otros autores que hemos estado hablando como McDougall y Le Bon. No sabemos exactamente, tal vez lo definieron en los primeros capítulos, no me acuerdo, les soy sincero, qué es una masa. Ajá. Pero ahorita dice el texto, repito, hemos partido del hecho básico de que en una masa el individuo experimenta, por influencia de la misma masa, una alteración a menudo profunda en su actividad anímica. Su afectividad se acrecienta extraordinariamente. Su rendimiento intelectual sufre una notable merma. Podemos decir, pensamos menos, sentimos más. Ajá. Es evidente que ambos procesos apuntan a una nivelación con los otros individuos de la masa. Nivelación. Ujú. Como si nos colocáramos al momento de formar una masa al mismo nivel intelectual de los demás, como que se borran las diferencias. Resultado este que solo puede alcanzarse por la cancelación de las inhibiciones pulsionales propias de cada individuo. Es decir, cuando estamos en el grupo, reprimimos menos. Uh-huh. Y por la renuncia a las inclinaciones que él se ha plasmado. Renuncia a inclinaciones, podemos decir, renuncia a ciertos deseos, ciertas satisfacciones individuales. Ajá. Él, podemos también decir ella, individuos. Aquí él se refiere a personas, no necesariamente a un hombre, puede ser una mujer. Dice el texto, se nos dijo que estos elementos con frecuencia indeseados pueden contrarrestarse, al menos en parte, mediante una, entre comillas, organización más elevada de las masas. Pero ello no puso en entredicho el hecho básico de la psicología de las masas. El hecho básico es este: las dos tesis del incremento del afecto y la inhibición del pensamiento en la masa primitiva. Uh-huh. Repito, sentimos más, nos permitimos expresar más nuestras emociones, pero pensamos menos, analizamos menos, cedemos nuestro poder de decisión a la masa. Ajá. Nos volvemos más impulsivos en la medida que formamos parte de una masa más grande, dice el texto. Ahora nuestro interés consiste en hallar la explicación psicológica de ese cambio anímico, es decir, emocional, psicológico, psíquico,
que los individuos sufren en la masa. Aquí la pregunta es, ¿quién está en la masa, doctor Freud? ¿Quién forma parte de una masa? ¿Qué condiciones hay para que un individuo forme parte de una masa? ¿Qué es una masa? Vamos a continuar. Factores racionales, como el ya mencionado, amedrentamiento de los individuos, vale decir, la acción de su pulsión de autoconservación no agota, es evidente, los fenómenos observables. Aquí, un momento, no lo entiendo del todo. El amedrentamiento que viene en la masa, doctor Freud, se puede entender que sí. Al enfrentarnos no solo a una masa, sino a un conjunto de valores, entra en función la pulsión de autoconservación. Es decir, yo me defiendo. O bien, yo puedo evitar la masa. Hasta cierto punto. Vamos a continuar. La explicación alternativa que nos ofrecen los autores que escriben sobre sociología y psicología de las masas es siempre la misma, aunque bajo nombres variables. La palabra ensalmadora sugestión. Tarde. Ah, miren, así se llama un autor, tarde. Tarde la llama imitación, pero debemos coincidir con un autor que nos previene que la imitación cae bajo el concepto de la sugestión y es justamente una consecuencia de ella. Imitación, sugestión. Fue lo voy a leer así como puedo, Bruguelles, quien advierte que la imitación es una forma de sugestión. Le Bon reconduce todo lo extraño de los fenómenos sociales a dos factores: a la sugestión recíproca de los individuos y al prestigio del conductor. Aquí podríamos hablar de un líder. Pero el prestigio, a su vez, no se exterioriza sino por su efecto, que es provocar sugestión. Claro, en McDougall podríamos tener como por un momento la impresión de que su principio de la, entre comillas, inducción primaria de afecto, excusa, se salva la hipótesis de la sugestión, no la incluye. Pero una ulterior reflexión nos hará comprender que este principio no enuncia nada distinto de las conocidas tesis sobre la, entre comillas, imitación o, entre comillas, el contagio. El único matiz diferencial es su decidida insistencia en el factor afectivo. Es cierto que existe en nosotros una tendencia a caer en determinado estado afectivo cuando percibimos sus signos en otro, pero ¿cuántas veces la resistimos con éxito? Rechazamos el afecto y reaccionamos de manera totalmente opuesta. Y entonces, ¿por qué cedemos regularmente a ese contagio cuando formamos parte de la masa? Habría que decir también aquí que es el influjo sugestivo de la masa el que nos fuerza a obedecer a esa tendencia imitativa que induce en nosotros el afecto. Por lo demás, es que miren, ahorita me asaltan. Es decir, antes de continuar, eh, hablamos de un hipotético rechazo a formar parte de una masa en la medida que podemos observar organismos. En otras palabras, podemos evitar ser parte de una masa, pero no de otra, y no de otra, y no de otra. En otras palabras, estamos hablando de, en este texto, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, una situación que no tiene un límite totalmente definido. Ustedes y yo podríamos decir, no, 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 yo no formo parte de ninguna masa, es más, yo ni siquiera estoy a favor del psicoanálisis, te escucho solo para desacreditar al psicoanálisis. Pero el lenguaje no pone en evidencia el hecho de que podamos entendernos a través de estas palabras, que formamos parte de una masa de forma tal vez inadvertida o involuntaria. El lenguaje
Ahorita yo hablo en español, podría hablar en inglés, en francés no, y ruso tampoco, pero ¿hasta qué punto es posible evitar el formar parte de una masa? Y ahorita no recuerdo si hemos definido masa desde los primeros capítulos. Seguramente sí, pero ahorita no me acuerdo qué significa la masa. Vamos a continuar. Repito, habrá que decir también aquí que es el influjo sugestivo de la masa el que nos fuerza a obedecer a esa tendencia imitativa que induce en nosotros el afecto. Es decir, hay afecto dentro de una masa, lo imitamos. Ujú. Por lo demás, tampoco McDougall elude la sugestión. Como los otros, nos dice, palabras de McDougall, las masas se distinguen por una particular sugestionabilidad, es decir, una capacidad notable de ser sugestionados. Esto nos predispone a admitir el enunciado de que la sugestión, más correctamente la sugestionabilidad, sería un fenómeno primordial, no susceptible de ulterior reducción. Ah, ya lo vi, doctor Freud. Un hecho básico de la vida anímica de los seres humanos. ¿A qué me refiero? No susceptible de ulterior reducción. Creo que leí seducción hace rato. Estuvo buscando el doctor Sigmund Freud en Más allá del principio del placer, algo más allá justamente del principio del placer. ¿Qué había más allá del principio del placer? Es justamente lo que Freud propone como el principio de placer debe de ser una tendencia anímica pues, que es posible analizar, que debe de ser compuesta por varios elementos, pero no sé cuáles. Y en el texto, más allá del principio del placer, que leímos antes de Psicología de las Masas, Freud se propone, con palabras muy parecidas, reducir, analizar el principio de placer. En este caso, nos habla de la sugestión como un principio primordial, posiblemente que no se pueda analizar. Es lo que estoy leyendo. Un hecho básico, la sugestión. Aquí podemos decir el poder que algunos seres humanos ejercen sobre otros. Pero esto, queridas y queridos, que puede ser planteado por mí de forma un tanto molesta, es decir, eh, estoy ampliando mucho más de lo que dice el texto, es para definir los límites del análisis, las posibilidades del análisis. ¿Qué es el psicoanálisis sino la búsqueda justamente de los elementos que nos conforman como individuos y como civilización? Continúa el texto. Por tal la tiene en efecto Bernheim, es decir, Bernheim dice, la sugestión no se puede analizar, no se puede reducir, no es posible descomponer la sugestión en sus elementos más básicos. ¿Por qué? Porque ya es lo básico. De cuyo arte asombroso fui testigo en 1889. Recordemos, en este tiempo, el doctor Sigmund Freud, si mal no recuerdo, ya era un egresado de la universidad, era un doctor joven. No recuerdo si ya se había casado para esa fecha, pero Bernheim fue un maestro de Freud. Dice el texto, pero bien lo recuerdo, ya en esa época sentí una sorda hostilidad hacia esa tiranía de la sugestión. Si un enfermo no se mostraba obediente, le espetaban, le decían, ¿qué hace usted, pues? Ah, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú estás en contra de la sugestión? No sé qué significa eso. Seguramente va a estar, no, lástima. He ahí un ejemplo de la traducción
de Ediciones Amorortu. De repente, estamos, por supuesto, leyendo español, ¡pum!, francés. Déjenme ver si puedo traducir esto. Yo no sé francés. Es lo que creo que dice. Tú estás o usted está en contra de la sugestión. Estoy ya dando clic a mi navegador. Ahorita se los comparto, pero vamos a continuar. Me dije entonces que eso era una manifiesta injusticia, un acto de violencia. Es decir, un doctor, Bernheim, le dice al paciente, déjate manipular, deja que yo te controle, yo sé mejor que tú lo que es mejor para ti que tú mismo. Ahorita estoy traduciendo esto de forma libre. Creo que ya se abrió mi traductor, sí, permítanme, ahorita les comparto la pantalla del traductor. Mi computadora es un poquito lenta. Espero cambiarla a finales de año. Traductor. Ah, mira, qué curioso. Ya lo tenía en francés. A ver. A ver, permítame. Un momento. Bueno, están viendo ahorita la pantalla el texto de Freud. Voy a dejar de compartir el texto para ir a el traductor. Aquí está. Te estás contrasugiriendo a ti mismo. Estoy ahorita eliminando un guión. Contrasugiriendo. Básicamente, Bernheim le decía, no solo deja que te sugestione. A ver, permítanme, voy a regresar al texto de Freud. Stop share. Aquí está. Palabras de Bernheim. Te estás contrasugestionando. Ajá. Me dije entonces que esa era una manifiesta injusticia y un acto de violencia, lo cual es cierto. Ahí sí estoy de acuerdo al doctor Freud. No, sin duda alguna, el sujeto tenía derecho a contrasugestionarse cuando se intentaba someterlo con sugestiones. Es decir, el tratamiento médico de 1889 era una forma de sometimiento, lo cual también es mi propuesta al respecto de la salud mental. Es la mayor parte de las terapias psicológicas que tienen por objeto in, influirle valores a la gente que no son de ellos, que no son propios. Y esto es algo que también pone en jaque a muchos colegas que practican la psicología clínica porque se apropian de valores que tampoco son de ellos. Y en esta apropiación de valores que tienen por objeto sostener la idea, el concepto, la noción psiquiátrica de salud mental, pasa por encima de la identidad de muchos practicantes de la psicología y, por supuesto, de sus pacientes. Aquí, por ejemplo, mencionaré una noción eh, que apenas me topé en la práctica. Amarse a uno mismo. ¿Qué hago para demostrar mi amor a mí mismo? ¿Y cuántas veces tengo que hacerlo para que, como yo puedo decir, esto es una pluma, pueda yo decir también, esto es amor a mí mismo? Es exactamente el mismo problema que definir la fe. Es que tú no tienes fe. Demuéstrame tu fe dándome la propiedad de tu casa. Entrégame tus escrituras, entrégame los papeles legales a través de los cuales
yo podría ahora ser el propietario de tu casa, porque de lo contrario, tú no tienes fe. Y me los entregan, me explico. Cosa que ocurre en muchos grupos religiosos. Te entrego mi vida, te entrego mi pensamiento, te entrego mi voluntad, te entrego la posibilidad de que tú decidas lo que es bueno para mí. Ajá. Pero no es nada más eso, es sostener un compromiso inacabable. Entrego mi casa, entrego mi coche, entrego mis hijos, entrego mi esposa, entrego mi dinero, entrego. Uf, ¿me explico? Lo que ocurre en los tratamientos psicológicos, no puedo decir que siempre es un estado de vulnerabilidad a través del cual se buscan imponer valores. No siempre. Es que esto es lo impresionante también y lo hermoso de los tratamientos psicológicos. Aquí no estoy incluyendo el psicoanálisis. La vida, la voluntad que de una u otra forma se manifiesta en los tratamientos psicológicos. El psicoanálisis es algo muy especial, ¿eh? Y esto se los digo justamente porque tengo la carrera en psicología, tengo amplio contacto con profesionales en la psicología y esto no es nada más de ahorita, sino básicamente me integré a la masa de profesionales de psicología desde el año 2006. Un poquito, bueno, sí, 2006. Empecé yo mi preparación universitaria, me empecé a formar en la psicología en el 2002, si mal no recuerdo. Del 2002 al 2006 termino yo mis estudios universitarios. Pero en cuanto al psicoanálisis, queridas y queridos, yo empiezo a formarme como psicoanalista desde el 2009. Entonces, cuando les digo que el psicoanálisis es algo muy particular, al menos el psicoanálisis como me fue transmitido en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México, en el psicoanálisis procuramos no escondernos en la masa. En el psicoanálisis se procura individualizar. Y esto es algo específico de mi escuela. Ajá. No hay un solo verbo, una sola postura, una sola práctica que yo pudiera decir es de todos los psicoanalistas. Podríamos decir, y esto es una descripción que yo hice cuando estaba estudiando mi seminario en el centro de investigación, que al menos de acuerdo a la ética de este centro de transmisión del psicoanálisis, tuve mucho cuidado de no decir un centro educativo. Transmisión del psicoanálisis no es educación. La postura ética que adoptaban en el centro de investigación era una especie de procuración amorosa de un espacio donde el individuo pudiera eh, entrar en contacto con la experiencia analítica. El individuo. No podemos decir, al menos no de acuerdo a la postura ética, la transmisión del centro de investigación donde yo me formé, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que pueda haber, por ejemplo, un psicoanálisis de grupo, por ejemplo, un psicoanálisis practicado grupalmente. No, no, no. La práctica grupal era distinguir a los individuos, ¿ah? Y no unificar. Esto, por supuesto, era una tendencia, una apuesta y ciertamente un esfuerzo constante de la directora, la doctora Silvia Heiser Guerrero. Pero regresando al texto, dejando ahorita un poquito al lado la crítica de la salud mental, esto que estoy subrayando fue una experiencia de Freud con su maestro Bernheim. Recordemos, antes que psicoanalista Freud se formó, se preparó profesionalmente como médico, doctor, ajá, y a partir de su formación en medicina, pasó a una especialización en neurología, estudia con Charcot, se da cuenta, digamos, del fracaso propio, de los límites de la sugestionabilidad, los límites de la hipnosis,
Y entonces puede ponerse él a tratar su propia neurosis a partir justamente de la reducción de los síntomas en los elementos que lo conforman. Es decir, Freud crea el psicoanálisis a partir de su propio análisis de sueños, lo que se conoce históricamente como el autoanálisis de Sigmund Freud, que, y esto es un fruto de este estudio que hemos realizado, el autoanálisis de Freud es la interpretación de los sueños, es decir, van a escuchar a algunos críticos del psicoanálisis decir, no, 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 el autoanálisis de Freud es una leyenda, falso. Lean la interpretación de los sueños, acompáñenme en ese estudio que ya hicimos, se los dejo en la descripción. La interpretación de los sueños es un planteamiento teórico, científico, a partir del cual el doctor Freud, Sigmund Freud, demuestra que todos los sueños de toda la humanidad son susceptibles, es posible interpretarlos. Es decir, tomamos el sueño como un fenómeno, lo descomponemos en sus elementos, observamos dinámicas, fenómenos específicos entre esos elementos y ¿qué creen? Ahí está el psicoanálisis como ciencia, a partir justamente de la experiencia de este caballero, tratando su propia neurosis que se manifestaba en dolores de cabeza, histeria. Pero, regresando al texto, el tratamiento médico de Bernheim era una manifiesta injusticia, un acto de violencia, sin duda alguna. El paciente, el enfermo, la enferma, tenía derecho a contrasugestionarse cuando se intentaba someterlo con sugestiones. La palabra sugestión también podemos comprenderla como consejos, invitaciones. Por eso más tarde mi resistencia tomó el sesgo de una rebelión frente al hecho de que la sugestión que lo explicaba todo se sustrajera a sí misma a la explicación. Oh, fabuloso, doctor Freud. Nota a pie de página número 1, pero ¿no leímos la 2? Creo que me equivoqué. Respecto de ella, repetí el viejo acertijo jocoso. Antes de continuar, nota número 1 y nota número 2. La 1, al respecto de sustraer la sugestión de una explicación. Véase, por ejemplo, algunas puntualizaciones en el historial clínico del pequeño Hans. Me acuerdo del historial, ya lo tenemos estudiado, pero no me acuerdo de la explicación. Ok, vamos a continuar con la nota 2 al respecto de el viejo acertijo jocoso. Lo están viendo en pantalla. La nota 2 dice, Konrad Richter, der Deutsch Sans Christoph, Acta Germánica de Berlín, 1896. Freud ya la había citado en su reseña del libro de Forel sobre la psicología de la religión. No me acuerdo cómo se llamaba el libro de Forel, pero vamos a regresar. Este es el viejo acertijo jocoso. Cristóbal sostenía a Cristo. Cristo sostenía al mundo entero. Así pues, dígame, en ese ejemplo, ¿dónde apoyaba el pie Cristóbal? Aquí está, no sé si esto es latín, creo que sí es latín, pero están viendo, están ustedes evidenciando, siendo testigos de las dificultades de leer a Freud. Y realmente, les soy sincero también, no entiendo este acertijo jocoso. No lo entiendo. Es decir, ¿en dónde estaba Cristóbal? Es lo único que entiendo. ¿En dónde estaba parado? ¿En dónde ponía el pie? ¿Dónde se apoyaba Cristóbal? Puesto que Cristóbal sostenía a Cristo y Cristo sostenía al mundo. Si pudiera cambiar esto de Cristóbal al respecto de la sugestión, perdería al menos para mí el sentido. ¿Ah? Dice el texto,
Ahora que vuelvo a abordar el enigma de la sugestión después de haber permanecido alejado de él durante 30 años, los asteriscos, pero continúo, hallo que no ha variado en nada. A ver, el segundo asterisco probablemente se refería al artículo tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Probablemente Strachey, no lo sabemos. Pero, por supuesto, este ya lo tenemos estudiado, igual que todo el volumen 1. Les voy a dejar este texto y este otro en la descripción. Ajá. Continuamos. Para esta afirmación de que el problema de la sugestión no ha cambiado en nada, puedo prescindir de una única excepción, que justamente atestigua la influencia del psicoanálisis. Recordemos, el psicoanálisis nace a partir de la interpretación de los sueños. Su publicación de la interpretación de los sueños es de 1900. Freud pasa de 1900 aproximadamente a 1910, siendo el único psicoanalista del mundo, el único psicoanalista de la historia. Freud expone su método, su técnica a la comunidad médica de su tiempo, obtiene muchas quejas, mucho rechazo, pero también de 1900 a 1910 se empieza a hacer de sus primeros discípulos, se empieza a hacer de sus primeros alumnos que quieren aprender ese metodito que les permitiría adquirir herramientas para enfrentarse a la neurosis. Problema, digámoslo así, estoy usando la palabra salud mental, problema de salud mental en tiempos de Freud, neurosis. Ahorita regresamos al psicoanálisis. Veo un particular empeño por formular de manera correcta el concepto de la sugestión, vale decir, por fijar convencionalmente el uso del término. Véase McDougall, 1920. Y en verdad ello no es superfluo, es decir, aunque no lo dice de manera directa, Freud, creando el psicoanálisis en 1900, a partir de su publicación La interpretación de los sueños, influyó en McDougall. Y en verdad, y no solo en McDougall, pensaría yo también en Le Bon. En verdad, ello no es superfluo, pues la palabra afronta un uso cada vez más difundido en la aceptación lata, en una aceptación lata o directa, y pronto designará un influjo cualquiera, como en la lengua inglesa, donde to suggest y suggestion equivalen a las expresiones alemanas. No sé leer alemán, les soy sincero, lo voy a latinizar, nahelgen, insinuar, o Arengung, incitación, incitar, insinuar, sugerir. Ajá. Pero no se dio esclarecimiento alguno sobre la naturaleza de la sugestión, esto es, las condiciones bajo las cuales se producen influjos sin una base lógica suficiente. Lógica. Es que me encanta. No equivale, no, miren, es que hace ratito les expuse la razón por la cual no descarto la práctica de la psicología, es que se sostiene en una base orgánica la vida emocional de los pacientes. Cuando Freud habla de una base lógica de la sugestión, de la insinuación, es que los pacientes, sean hombres, mujeres, chicos o grandes, es decir, adultos o niños, tienen emociones hacia los terapeutas, hacia los psicólogos, hacia las psicólogas y sin duda a los psicoanalistas. En esto los podemos empatar, solo que el psicoanalista está mucho más consciente, tiene mucho más poder que la gran mayoría de los profesionales en psicología, en psiquiatría, sobre la influencia de los afectos de los pacientes en el tratamiento. Aquí esto, por supuesto, pone en evidencia que absolutamente toda la humanidad siente. Es algo muy sencillo y por ese sentimiento ocurren o se determinan a veces de antemano los tratamientos médicos, psicológicos y, por supuesto,
psicoanalíticos. Dentro de los médicos estoy incluyendo los psiquiátricos. Aquí, por supuesto, yo les preguntaría, antes de continuar, ¿podríamos someter a una persona a un tratamiento médico por obligación? Es decir, estás enfermo de gripe, te voy a inyectar aunque tú no quieras. Si es un niño, si es una niña, posiblemente sí. Si es un adulto, no. Lo mismo podemos decir de todo tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Cómo voy a pedirles a ustedes que vayan a un tratamiento psiquiátrico si, por ejemplo, me dicen, yo no creo en la psiquiatría? Psiquiatría. Lo mismo aplica para muchos tratamientos psicológicos. ¿Cómo voy a ir a un tratamiento psicológico si yo no estoy loco? No creo en eso, no voy a ir. Ahí justamente se demuestra el conflicto en, ¿cómo decir? El sistema de creencias de mucha gente al respecto, no del psicoanálisis, sino de la práctica psicológica. Ajá. Y una práctica psicológica que también tiene como una deuda a toda la humanidad, una unificación en su identidad y en su práctica. Hablo de la psicología, no del psicoanálisis. El psicoanálisis, curiosamente, sí tiene esa identidad, tiene esa práctica, a pesar de que puedo decirles, el psicoanálisis varía infinitamente en sus manifestaciones. Es curioso eso. ¿Cómo puede tener una identidad si pueden básicamente los psicoanalistas hacer cualquier cosa? No me estoy contradiciendo a pesar de que parece que sí. Es que verán, queridas, queridos, el psicoanalista, los psicoanalistas, las psicoanalistas apelan a una realidad, a una verdad inconmovible en la raza humana, la vida afectiva, el amor y el odio, la dinámica psíquica. Aunque ustedes no quieran, aunque ustedes no lo propicien, ya hay gente que siente algo hacia ustedes. Ustedes generan afectos. Ajá. Vamos a continuar. Dice el texto, pero al respecto de la sugestión, recordemos, no se dio esclarecimiento alguno sobre la naturaleza de la sugestión. Es decir, ¿por qué nos sugestionamos? Ups, tal vez ya me adelanté al texto. Esto es, las condiciones bajo las cuales se producen influjos sin una base lógica suficiente. Ahí me quedo. Lógica. Es que no es lógica. No esquivaría la tarea de corroborar este acerto examinando la bibliografía de estos últimos 30 años. Pero me abstengo de ello porque sé que en mis cercanías se prepara una detallada investigación que se ha propuesto justamente demostrarlo. Nota número 3, nota agregada en 1925, dice Freud, por desdicha, ese trabajo no se ha llevado a cabo y no se llevó nunca a cabo, me parece, doctor Freud. Lo lamento, yo puedo entender que su corazoncito se haya roto, pero lo amamos le amamos, doctor Freud, a usted y a sus discípulos y también al doctor Lacan que usted rechazó, por supuesto. Eh, Ahorita vamos a continuar con el texto. En algún lugar de ello, perdón, en lugar de ello, intentaré aplicar al esclarecimiento de la psicología de las masas el concepto de libido. Este concepto tomado de la teoría de la libido. Le sugiero mucho dedicar un tiempo a la lectura y estudio de Introducción del Narcisismo. Hablando de libido. Dice el texto, que tan buenos servicios nos ha prestado en el estudio de la psiconeurosis. Libido es una expresión tomada de la doctrina de la afectividad. Llamamos así a la energía considerada como magnitud cuantitativa, es decir, de cantidad, no de calidad, es de cantidad. Cualidad estamos hablando, por ejemplo, luz, sombra, izquierdo, derecho. Ajá. Cuantitativa es mucho o poco. Repito, llamamos libido a la energía considerada como magnitud cuantitativa
aunque por ahora no medible. Esto es impresionante. ¿Por qué? Bases científicas del psicoanálisis. Cantidad no medible, pero sí se siente. Por supuesto, como nota cultural, les puedo decir, creo que fue Wilhelm Reich o Wilhelm Reich, uno de los psicoanalistas que conoció a Freud, pero al cual expulsaron de la Sociedad Psicoanalítica del Movimiento Psicoanalítico Internacional. La Asociación Psicoanalítica Internacional lo expulsan a Wilhelm Reich porque dice, no, 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 yo puedo medir la libido. E inventó un procedimiento. Wilhelm Reich, tengo alguno de sus libros en mi biblioteca, pero no tengo mi biblioteca al alcance de mi mano. Repito, entonces llamamos libido así a la energía de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sentirse como amor. No hablamos de codependencia, no hablamos de toxicidad, hablamos de amor. Sí se los adelanté, pero no me arrepiento de nada. El núcleo de lo que designamos amor lo forman, desde luego, lo que comúnmente llamamos así y cantan los poetas. Aquí está la fuerza del psicoanálisis. El amor cuya meta es la unión sexual. Pero no apartamos de ello lo otro que participa de ese mismo nombre. Por un lado, el amor a sí mismo, el amor filial, el amor a los hijos, la amistad, el amor a la humanidad. Por eso el psicoanálisis sigue vivo, queridas y queridos, porque hablamos de amor, porque concebimos el amor, cosa que no es lógica. Al menos lógica no, de acuerdo a una cantidad no medible, pero que sí es perceptible, pero que sí les hace temblar a ustedes sus corazoncitos o sus piernitas cuando se ponen frente a una persona que les ha provocado eso, amor, y también, ¿por qué no decirlo? Odio. Pero, dice Freud, tampoco la consagración a objetos concretos y a ideas abstractas, es decir, el amor a Dios es posible. Pero no solo el amor a Dios, el amor a las matemáticas, el amor al arte, ¿m? El amor a la música. Oh, es que miren, por esto es bello el psicoanálisis. Teoría de la libido, teoría del amor. Y el amor como una energía, tal vez no medible, pero sí en cantidad. Sí podemos hablar de una cantidad. ¿Por qué? Porque la sentimos. No es importante medirla, dice el texto. Pero no aportamos, no, perdón. Podemos hacerlo justificadamente, pues la indagación psicoanalítica nos ha enseñado que todas esas aspiraciones son la expresión de las mismas pulsiones que entre los sexos esfuerzan en el sentido de la unión sexual. Y en las otras constelaciones, es verdad, son esforzadas a apartarse de esa meta sexual o se les suspende su consecución, pero siempre conservan lo bastante de su naturaleza originaria como para que su identidad siga siendo reconocible. Esto es sacrificio de sí, búsqueda de aproximación. Es decir, yo ya no me quiero a mí, te quiero a ti. Qué bonito se oye, ¿no? Qué hermoso se oye eso. Te quiero a ti, te escojo a ti, te prefiero a ti por encima de mí. Uf, por eso opinamos que en la palabra amor, con sus múltiples acepciones, el lenguaje ha creado una síntesis enteramente justificada.
Y no podemos hacer nada mejor que tomarla por base también de nuestras elucidaciones y exposiciones científicas. Cuando se decidió hacerlo, el psicoanálisis desató una tormenta de indignación, como si se hubiera hecho culpable de una alocada novedad. Pero su concepción ampliada, entre comillas, del amor no es una creación novedosa, no, de hecho no. Por su origen, su operación y su vínculo con la vida sexual, el eros de Platón, el filósofo Platón, se corresponde totalmente con la fuerza amorosa. La libido del psicoanálisis, según lo han expuesto en detalle, Nachmanson, discúlpenme, y Feister. Y cuando el apóstol Pablo, en su famosa epístola a los Corintios, sí, Freud citando la Biblia, apreciaba el amor sobre todo lo demás, lo entendía sin duda en este mismo sentido ampliado. Nota número 4, pero ahorita continuamos. Lo que nos enseña que los hombres no siempre toman en serio a sus grandes pensadores, aunque presuntamente los admiren mucho. ¿Cierto, doctor Freud? Nota número 4. Palabras de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor o caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En la versión Casidoro de Reina Valera me parece, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas, se lee caridad, al igual que en la Biblia de Jerusalén, donde en una nota al pie se agrega, a diferencia del amor pasional y egoísta, la caridad o amor ágape es un amor de benevolencia que quiere el bien ajeno. ¡Oh! Locura, ¿no? ¿Por qué? Porque es una codependencia, es amor tóxico. No, 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 no. Es muy sencillo, queridas y queridos. Acuérdense que cuando somos bebés, si no somos amados o al menos cuidados, si alguien no nos dedica tiempo, morimos. Entonces, el amor como una posibilidad humana. El amor justamente como una de las manifestaciones universales que permite no solo el psicoanálisis como una práctica humana, ética, sino también el estudio científico del alma humana. O cognitivo-conductuales, besitos. Y estoy con este dedo mandando besos, ¿eh? No es el dedo de en medio, ya los vi, ya los vi. Besitos, dedo índice. Digo, no los odio, porque tampoco vale la pena odiarlos. Dice el texto. Ahora bien, en el psicoanálisis, estas pulsiones de amor son llamadas apotiori. Potiori. ¿Qué es eso? No lo sé. Y en virtud de su origen, pulsiones sexuales. A ver, doctor Freud, maldita sea. Ya usted me complicó bastante la lectura con latín, francés y ahora otra vez latín. A ver, vamos a ver. Apotiori. De valor más, de mayor valor, más importante, mejor, preferible. A ver, en el psicoanálisis estas pulsiones de amor son llamadas las más valiosas, las más importantes. Y en virtud de su origen, pulsiones sexuales. La mayoría de los hombres, podemos aquí decir la humanidad culta, han sentido este bautismo como un ultraje. Su venganza fue fulminar contra el psicoanálisis el reproche de pansexualismo, es decir, no, 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 para el psicoanálisis todo es sexo. Falso. Dice el texto. Quien tenga a la sexualidad por algo vergonzoso y denigrante para la naturaleza humana,
es libre de servirse de las expresiones más encumbradas de eros y erotismo. Yo mismo habría podido hacerlo desde el comienzo, ahorrándome muchas impugnaciones, pero no quise porque prefiero evitar concesiones a la cobardía. ¡Oh! No quise porque prefiero evitar concesiones a la cobardía. Bien, doctor. Nunca se sabe a dónde se irá a parar por ese camino. Primero uno cede en las palabras y después, poco a poco, en la cosa misma. Como Jung. ¡Cobarde, Jung! ¡Cobarde! Dice el texto. No puedo hallar motivo alguno para avergonzarse de la sexualidad. La palabra griega eros, con la que se quiere mitigar el desdoro, en definitiva no es sino la traducción de nuestra palabra alemana Lieb, amor. Por último, el que puede esperar no necesita hacer, el que puede esperar no necesita hacer concesiones. Oh, doctor Freud, por eso lo amo. Lo diré con otras palabras. No me avergüenzo del amor, no me avergüenzo de amar y también no me avergüenza aquella gente que decide odiarme. ¿Por qué? Porque es decisión suya. Besitos. Dice el texto. Ensayemos entonces con esta premisa. Vínculos de amor o, expresado de manera más neutra, lazos sentimentales constituyen también la esencia del alma de las masas. Recordemos que los autores no hablan de semejante cosa. Lo que correspondería a tales vínculos está oculto, evidentemente tras la pantalla, tras el biombo de la sugestión. Para empezar, nuestra expectativa se basa en dos reflexiones someras, superficiales. La primera, evidentemente, la masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder. ¿Y a qué poder podría adscribirse ese logro más que al eros, que lo cohesiona todo en el mundo? Nota 5. Véase más allá del principio de placer. Ya lo vi, doctor Freud, me adelanté, pero perdonen ustedes. Ha sido una lectura hermosa. Dice el texto. En segundo lugar, si el individuo resigna, entrega, sacrifica su peculiaridad en la masa, su individualidad, y se deja sugerir por los otros, recibimos la impresión de que lo hace porque siente la necesidad de estar de acuerdo con ellos y no de oponérseles. Quizá, entonces, por amor de ellos. Naturaleza infantil, amor a los cuidadores, y solo a los cuidadores, ¿eh? No a la humanidad. No, esto lo detallo en mi libro. Los cuidadores de un niño, de una niña, pueden ser criminales, pues esos niños van a amar a esos criminales. ¿Por qué? Porque su vida dependió de ellos y no de todo el conjunto humano. Besitos a todos, queridas y queridos. Ahorita he estado abusando de los besos, pero nota número 6. Ideas semejantes a las expresadas en los tres últimos párrafos se hallarán en el prólogo a la cuarta edición de los 3 ensayos de teoría sexual. Ya tenemos todo este estudio también, 3 ensayos de teoría sexual. De hecho, para el momento de estar grabando este video tenemos al menos 3/4 partes leídas de toda la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor-Ortu, Standard Edition, los libros verdes. Este canal se va a dedicar no solo a leer a Freud en Amor-Ortu, también leeré su obra en la traducción de Luis López Ballesteros y leeré Melanie Klein, Jacques Lacan y muchos otros. Pero nos vamos despacito. Besitos, les mando a todos, a todas. Cuídense mucho, amen y por favor háganse valiosos, háganse valiosas, amen y háganse amar, porque no es nada más, denme, 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 no, háganse amar
es un esfuerzo, es una lucha. El amor no es simplemente todo lindo, todo rosa, no. Ya no leo, al menos esto, dice que fue redactado el prólogo a la cuarta edición de Tres Ensayos, más o menos por la misma época de la presente obra. Psicología de las masas y análisis del yo, que termina recordándonos por amor de ellos. Papá, mamá, los amo. Sí, ya me puse cursi, pero el texto me lo evocó. Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos pronto. Bye.